En un día marcado por una fuerte recuperación en el mercado accionario norteamericano tras la noticia de un entendimiento entre Estados Unidos y México en materia de movimiento de personas en la frontera, que estaría evitando la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a su vecino y socio comercial, en un acuerdo comercial acordado el año pasado y que está en estos momentos en trámite de negociación parlamentaria, al menos en los Estados Unidos. Uno creo que es el momento oportuno de hacer un balance de lo que ha sido justamente una secuencia de buenas y malas noticias con los correspondientes traslados al estado de ánimo en los mercados. Los últimos días han estado marcados por buenas noticias, como es la de hoy, que generada durante este último fin de semana del acuerdo entre Estados Unidos y México. La noticia de la semana pasada en cuanto a que la Reserva Federal podría mantener por un tiempo prolongado las tasas de interés constantes o incluso más bien dando una señal de que estaría dispuesta a hacer un sostén para los mercados financieros. Y por otro lado, datos negativos en materia de empleo, o por lo menos inferiores a los esperados, tanto en lo que tiene que ver con los índices de producción manufacturera, la generación de empleos en los sectores granjero y no granjero, que por lo general estuvieron por debajo de las expectativas, aunque todavía mostrando algún crecimiento más moderado, pero crecimiento al fin respecto de cifras del año anterior. Entonces, esta mezcla de cosas que por un lado llevan a generar un pesimismo sobre una posible recesión en Estados Unidos en un tiempo relativamente cercano, y por otro lado el ambiente favorable a los mercados que genera ya sea la ratificación de acuerdos comerciales o evitar el aumento de medidas de restricciones comerciales de Estados Unidos hacia otros países, que ha sido uno de los temas dominantes en estos últimos tiempos. De alguna manera marcan esta tónica oscilante que vienen teniendo los mercados, y yo creo que es el buen momento como para pasar raya y decir realmente dónde estamos a todo esto, digo, más allá de lo que es la noticia de cada día. Y yo creo que ciertamente hay dos temas a tener en cuenta. Uno, cuál es la situación verdadera de la economía norteamericana. Y aquí seguimos insistiendo en lo que hemos hecho en otras notas. O sea, Estados Unidos está en un proceso de desaceleración, no hay duda, y es razonable que así ocurra. O sea, Estados Unidos ha estado creciendo a tasas bastante altas, dado el grado de madurez de esa economía. Y crecer al 2,5 es una muy buena noticia en el caso de Estados Unidos, o sea que desacelerar de más de un 3 a un 2,5, en definitiva, no es algo que debamos tomar como malo. Por otro lado, la Reserva Federal, o sea, las señales de la Reserva Federal en materia de tasa de interés, tienen un tono preocupante, por dos motivos. Una, porque si son correctas, o sea, si efectivamente estamos ante un escenario de descenso en el futuro de las tasas de interés, es porque este escenario en el que estamos planteando nosotros de la economía norteamericana nos estamos equivocando, no es tan bueno como pensamos y se nos viene algo muy malo por delante, o sea que la reacción positiva de los mercados frente a estas novedades por parte de la Reserva Federal no debería estar tan justificada. A nuestro modo de ver, lo que está generando esta política de la Reserva Federal es impulsar aún más lo que es, o más de lo normal, lo que es la evolución de corto plazo en el mercado accionario, generando eventualmente el riesgo de una burbuja que tiene sí un final incierto mirando hacia un año y hacia adelante. Porque, ¿cuáles son los riesgos que estamos viendo para Estados Unidos en este escenario que, repito, es de moderación de la economía, pero todavía de crecimiento? Que en una economía con fuertes estímulos fiscales a la demanda interna, a los que se están sumando también la continuidad de fuertes estímulos monetarios, en una economía que se va haciendo cada vez más cerrada por lo que es la adopción
de medidas comerciales por parte de los Estados Unidos, que poco a poco ya no se limitan tanto o no se limitan exclusivamente a los temas comerciales, sino que empiezan a agregar también restricciones a movimientos financieros, haciendo uso de lo que es la posición de Estados Unidos a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con la esencia de la globalización, que tiene que ver con la transferencia de tecnología, el sistema de pagos, los movimientos financieros de capitales, financiamiento de inversiones. O sea, Estados Unidos, más allá de lo que es el tamaño de su economía, es central a un mundo globalizado por justamente el rol que juega el dólar a ese respecto y los mercados de capitales y financieros norteamericanos. La administración Trump está dispuesta a utilizar eso para justamente como un arma, digamos, en esta suerte de imposición de lo que es el poder americano en la economía mundial, lo cual eventualmente puede tener grandes costos a largo plazo para la propia economía norteamericana. Un país que empieza a desconectarse de lo que es la red comercial, que empieza a tener menos incidencia en las cadenas de producción y en las cadenas de abastecimiento, que empieza a tener menos incidencia también en lo que es el mundo financiero, en la medida que sus socios alienados por este tipo de conducta empiezan a buscar otro tipo de alternativas, son un riesgo, digamos, en definitiva, para la generación de productividad y de crecimiento a largo plazo de la economía norteamericana. Entonces ahí es donde vemos los principales riesgos a la coyuntura actual. No tanto porque la economía se desacelere y entre en una suerte de desaceleración de demanda que eventualmente exija una reducción en las tasas de interés, sino por los efectos de oferta que pueden tener estas medidas norteamericanas a largo plazo para la propia economía estadounidense, con lo cual podemos encontrarnos en la peor combinación posible para los mercados. Tener que subir las tasas de interés por las presiones inflacionarias y de endeudamiento del Estado norteamericano en el mercado interno, en una economía con presiones inflacionarias y con estancamiento. O sea, ese es el peor cóctel al que se pueden llegar a enfrentar los mercados financieros y los mercados de capitales en un escenario de 1 año y medio, 2 años aquí. Y por eso es que somos extremadamente cautos en lo que pueden ser las posiciones en renta variable hacia horizontes largos. En cambio, en lo que tiene que ver con el corto plazo, ciertamente estas medidas de la Reserva Federal le dan un sostén a las valuaciones en los mercados financieros que, me parece a mí, es la oportunidad para aprovecharlas. Bueno, ese es básicamente el panorama que estamos viendo hasta el momento. Vamos a seguir atentos a estos indicadores que, como decíamos, si bien están todavía en terreno positivo, empiezan a dar algunas señales amarillas hacia el largo plazo que es conveniente tenerlas bajo un intenso monitoreo.